Todo suyo, hermano. Puede empezar. Muy bien, buenos días, hermanos y hermanas. Dios les bendiga en este nuevo día. Amén. Es un día especial, ¿verdad? Quiero contarle una pequeña historia de un hombre anciano. Tenía 10 hijos, las dos manos, ¿verdad? Era un labrador anciano que tenía 10 hijos jóvenes y se llevaban muy mal entre ellos. Peleaban continuamente, por todo discutían y realmente se llevaban muy mal. Un día el anciano se le vino esa idea a la mente y los reunió a todos, los congregó a todos en un lugar y llevaba una vara por cada hijo. La vara más o menos era el gruesor como un dedo. Imagínense si una vara. Llevó 10 varas, una por cada hijo, y lo llevó y los reunió y les mostró la vara, pero no se las entregó, sino que con las 10 varas las juntó en un solo paquete. Las juntó, y yo me imaginaba cuando estudiaba y veía la historia y juntaba mi mano, entonces los 10 dedos juntos, prácticamente el gruesor era como de mi brazo, como de un brazo. Y la juntó y se puso a platicar con ellos, y cuando la juntó las 10 varas les dijo que si quién era capaz de romper aquella vara. Y los pasó uno por uno. Habían unos más fuertes y otros menos fuertes, pero nadie logró partir aquella vara. Nadie pudo partir aquella vara. Aunque lo intentaron, no pudieron romperlo. Y lo intentaron uno por uno, pero nadie logró hacerlo. Entonces el padre se levantó, pero él no iba a probar a romperla, sino que él la desató de nuevo, las 10 varas, y las dejó en una. Soltó el paquete, sacando cada una por una, y les mostró cuán fácil era partir una vara. Como mi dedo, una vara es fácil de partir. El padre les mostró de esta manera cuán importante era estar unidos, que una vara sí podían romperla fácilmente, pero las 10 varas unidas no lo podrían lograr muy fácilmente. Le mostró la importancia de estar unidos y en paz. Él les dijo: hijos míos, debes estar unidos. Si estáis unidos, nadie podrá vencerlo. Pero si estáis divididos y enemistados, el primero que quiera hacerles daño, los vencerá. Y hoy quiero hablarle acerca de eso. El tema es la unidad. De eso se trata, porque este hombre anciano, con muchos años, tenía mucho recorrido ya. Pero lo está implementando. ¿Por qué les está enseñando esto así? Porque se llevaban muy mal. Peleaban. Y nosotros como iglesia no es que vivimos peleando. ¿Por qué del tema? Porque quiero que aprendamos más. Y porque yo estaba viendo el ejemplo de una iglesia primitiva unida, que compartían, que se llevaban bien y que estaban juntos siempre. Y porque puede existir un descuido, en la iglesia nunca está de más estar adelantado, andar un paso adelante. También la palabra de Dios nos enseña acerca de esto. Cristo lo mencionó acerca de la unidad. El apóstol Pablo también lo enseñó. Y también en el Antiguo Testamento dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 4. Miren, Eclesiastés capítulo 4, versículo 9. Hace mención acerca de esto. Dice la palabra: mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. ¿Verdad? Si va un solo le dan el sueldo de uno, pero si van dos, recibe 2 salarios. Y luego dice el 10, porque si cayere el uno, levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Mira qué importante. A mí me gusta todo este detalle que está hablando la palabra. Luego el versículo 12 dice: y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Que fue lo que pasó con las 10 varas.
Una sola vara tú la puedes romper como si nada. Pero 10 varas juntas no es tan fácil de romper, ni de enfrentar, ¿verdad?, a un enemigo lo mismamente solo. Vemos la palabra como nos habla de estar unidos. Y Cristo hizo referencia acerca de esto, mis hermanos. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque Cristo hizo referencia. Y si el Maestro hizo referencia, igual nosotros no podemos pasar inadvertidos. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17, el Evangelio de Juan 17, versículo 23. Juan 17, 23. Jesús, muy comprometido y muy interesado en esto, dice, yo en ellos. ¿Quiénes ellos, hermanos? Los creyentes, los apóstoles, los cristianos. Jesucristo dice, yo en ellos. Y le di, ¿con quién está hablando? Con el Padre. Y le dice, y tú en mí. Dios en Jesucristo. Por eso Jesucristo dijo, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Las palabras que el Padre me ha dado son las que yo he expuesto. Y está diciendo aquí, y tú en mí, para que sean perfectos. Mire qué bonito. En unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La unidad es una de las cosas importantes. Dice, una iglesia vencida jamás será vencida. Y de eso se trata, hermano, cuando usted está triste y recibe un mensaje, una palabra de aliento, no de cualquier persona, sino de su hermano en Cristo, que lo ama de verdad. Porque Cristo nos ha enseñado eso, que el amor de Dios es puro. Y de ese amor es que nosotros hemos aprendido. Jesucristo nos ha enseñado a no ser a nosotros falsos, a decir mentiras, sino que nos ha enseñado a decir verdad. Que cuando decimos una palabra a un hermano es porque nos nace del corazón. Y eso no es que nosotros lo traíamos. Cristo nos ha sembrado eso. En muchas ocasiones me he sentido triste, frustrado y quizás hasta decepcionado. Pero mis hermanos siempre han estado ahí. Mi familia en Cristo siempre ha estado ahí. Quizás sí. ¿Y quién logró todo esto, hermano? Cristo Jesús. Si nuestro hermano Alejandro, si la familia de nuestro hermano y nosotros no fuésemos cristianos, muchas veces nos hubiésemos encontrado por la calle y no pasa nada. Parte sin novedad, ¿quién será ese? Pero mire dónde estamos hoy, aquí compartiendo que la palabra de Dios. ¿Quién logró eso? Cristo Jesús. Oh, sí. Tantas personas que yo no conocía y que ahora conozco y que aprecio mucho y que tienen un valor incalculable para mí. Y eso lo hizo Cristo Jesús. Y Cristo viene uniendo, y Cristo viene uniendo a miles de personas en el mundo. Ha venido uniendo, por eso dijo que Cristo añadía cada día a la iglesia el que debía ser salvo. A esa unidad de Cristo Jesús. Muy claro el mensaje de Jesús, la petición que le hace al Padre por la unidad. Y el apóstol Pablo también lo describe a los efesios acerca del tema. También les habló en Efesios capítulo 4, versículo 3. Efesios 4, 3. Dice la palabra de Dios. Bueno, leemos desde el 1, dice la palabra. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos con los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícito, ¿verdad? Solícito, ¿qué quiere decir? Diligente, con atención en guardar, hermano, la unidad. Y como dice, en paz, porque donde hay paz, entonces hay tranquilidad, hay sinceridad, y usted puede guardar esa unidad con el hermano. Pablo aprendió de Cristo lo que está enseñando. ¿Quién fue el maestro del apóstol Pablo? Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que enseñó a estos hombres a que nos enseñaran a nosotros, a que nos dejaran escrito esta palabra para que
nos las dejaran a nosotros, y yo y nosotros aprendemos de ellas y hablamos de ellas, disfrutamos de sus enseñanzas y queremos poner en práctica, porque esto es lo que nos conviene. Si estamos unidos, podemos vencer, podemos reventar cadenas, vencer barreras. Pablo aprendió de Cristo y nos enseña aún hoy lo importante de la unidad. El versículo 13 de Efesios 4:13 también menciona una vez más. 4:13 dice la palabra de Dios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A mí este texto siempre me ha encantado. ¿Lograremos llegar a lo que dice este texto? Yo no sé si logremos ser como Él quiere que seamos, pero Él quiere que nosotros, hasta que todos lleguemos, luchemos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Quizás nunca lo logremos, pero debemos intentarlo. Como hijos de Dios, como conocedores de la palabra. ¿Quién le impide a usted que luche por lo que quiere? Que luche por lo que es bueno, por lo que vale la pena luchar, mis hermanos. Hechos es el libro donde se describe el nacimiento de la iglesia y también la llegada del Espíritu Santo, cuando fue derramado como personalidad divina aquellos grandes hombres de Dios. Aquella promesa que había sido dada en Joel 2:28 se hacía realidad en Hechos 2. Maravilloso. Dios está cumpliendo la promesa de la llegada del Espíritu Santo. Esto nos indica que la unidad es la clave para nuestra seguridad y salvación, hermano. Si estamos unidos, podemos estar decaídos, pero está el hermano, está el segundo que te levanta, que te anima, que te dice, no te quedes allí, debes de levantarte, como se le dijo al apóstol Pablo. ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate para el perdón de tus pecados. Cuando recibió el resplandor y estuvo ciego, Cristo habla con el Padre y apela a que Dios nos bendiga con unidad, como ellos son uno, en Juan capítulo 17:22. Juan 17:22. Dice la palabra de Dios: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Mire el deseo de Cristo Jesús. ¿Quién es el que habla aquí? Es Cristo Jesús, en plegaria al Padre, en plegaria a Dios, diciéndole que quiere que nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, seamos uno. Y se pone Él de ejemplo, como tú y yo, Padre, somos uno. Así, ese es mi deseo, que ellos aprendan de esta unidad. A que el pensar, mire cómo actúa Dios, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en tres personas, pero con la misma mentalidad. Funcionan de esta misma, como una sola persona. Como una sola persona. Y eso es lo que Él quiere que nosotros, el deseo de que nosotros también aprendamos de ello. No es unido si se hace lo que yo quiero. No se trata de complacer, hermano. No se trata de que somos unidos porque yo hago lo que usted quiere. Complacer pueden ser sus caprichos o usted me complace a mí. No es unido si usted hace lo que yo quiero. Es unido a pesar de que no se hace como yo digo. Somos unidos porque Cristo nos ha unido y nos ha enseñado el ejemplo de la unidad. El Nuevo Testamento, el ejemplo en el Nuevo Testamento de una iglesia unida. ¿Y sabe cuál es esa iglesia? Esta, la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo que fue establecida en el año 33 en Jerusalén, es la misma iglesia que usted hoy está. Solo que con otros miembros, pero es la misma. Sus enseñanzas, sus prácticas,
son las mismas. Es esa iglesia. Entonces, ¿por qué debe de cambiar las actitudes? Si la enseñanza de Jesús fue esa, entonces debemos seguir con esa misma, las pisadas del maestro. Los ejemplos en los apóstoles, los ejemplos en los primeros cristianos que vivían juntos, que compartían juntos, que iban a la iglesia, que estaban siempre adorando a Dios. Hechos capítulo 2, versículo 1. Hechos capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Miren, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban preparados, estaban todos unánimes juntos, porque ese día sería de historia. Ese día quedaría marcado en la historia del pueblo cristiano, el nacimiento de la iglesia. Estaban juntos, hermanos. ¿Por qué estaban juntos esta gente? ¿Por qué cree que estaban juntos? Porque estaban listos para obtener una promesa que se había hecho. La promesa del Espíritu Santo. ¿Listo para qué? Para recibir la palabra de Dios. ¿Cuál palabra? Aquel gran mensaje de poder que predicó el apóstol Pedro, que dice que fueron convertidos como 3,000 personas, listos para celebrar una fiesta espiritual juntos en el servicio al Señor. Y vemos cómo se llevaba esta gente. Hechos capítulo 2, verso 44, más adelante. Versículo 44, dice la palabra. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y encierra todas, hermanos. Cuando dice todas, es que no se queda nada fuera. Los pensamientos, ellos se ponían de acuerdo. En el compartir, ellos se ponían de acuerdo. ¿Qué era lo mejor? ¿Qué era lo que realmente convivía y a estar en unidad con ellos? Sabía y encierra todas las cosas, todos los que habían creído. Y dice el 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Yo me quedo realmente en esto. ¿Cómo hacía esta gente? ¿Cómo hacía esta gente? Dice que lo repartían a cada uno según su necesidad. 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hay 3 frases que a mí realmente me motivan. Dice que convivían, perseveraban unánimes cada día en el templo, dice la palabra, y comían juntos, y siempre me gusta, con alegría y con sencillez. Y dice, y de corazón. Aquí no había hipocresía. Aquí no había mentira. Aquí no había falsedad. Aquí no había tristeza. Dice con alegría. Con alegría. Y con sencillez. Que yo lo entiendo, que usted me entiende, que yo me uno a su alegría. Y disfruto lo que usted tiene. Y disfruto lo que usted hace. Y disfruto cómo usted es. Me someto a como usted es, su forma de ser. Y usted también me entiende y me comprende. Así pasaba, así vivía la iglesia del primer siglo. ¿Cómo vivimos hoy? La iglesia de Cristo es muy grande, la iglesia universal es muy grande, todo junto. Las iglesias locales unidas es muy grande. Y hay diferentes tipos de mentalidad, diferentes tipos de criterio. Hoy muchos de la iglesia del Señor, de la iglesia primitiva, hoy mucha gente, ¿verdad? Se está saliendo de las casillas, queriendo meter instrumento musical, llevando prácticas evangélicas a las iglesias, queriéndola meter en la doctrina de Cristo. ¿Por qué? Si Cristo no nos enseñó eso, los apóstoles no nos enseñaron eso. Y es cuando tenemos nosotros de estar pendientes y claros de lo que queremos. Y dice el 47, estaban
con alegría y sencillez de corazón. Y dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dios estaba con esta iglesia, hermano. ¿Y sabe qué? Dios está hoy con esta iglesia también. Dios está con nosotros, Dios está aquí y Él se regocija que nosotros hoy estemos hablando de la unidad, porque eso es lo que queremos, ser uno en Cristo Jesús, que su pensamiento sea el nuestro. Que si nos equivocamos, sí, hermano, como seres humanos tenemos tantos errores, pero aceptar nuestros errores y saber que somos seres humanos y que fallamos. Pero eso no quiere decir que usted se va a quedar tendido, que usted se va a quedar ahí. Lo importante es que somos unidos y cuando uno cae, el otro lo levanta. Hechos 4:32. Hechos 4:32, también la palabra de Dios nos habla. Dice, todas las cosas en común y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Yo admiro a esta gente, ¿verdad? Yo admiro a esta gente. ¿Y qué es lo que admiro, hermano? La unidad. El que muchos piensan y muchos han profesado y dicen, muchos predicadores han dicho que esta gente de los primeros cristianos interpretó mal esto. Porque ellos pensaban que Jesucristo volvería pronto, que el fin iba a ser muy pronto. Y que por eso vendían sus propiedades y que ya nada les interesaba, ¿verdad? Que ya nada les interesaba porque de todos modos eso allí iba a quedar. Así han profesado algunos. Pero, ¿cómo conocer el corazón de uno de estos hombres de ese siglo? Pero realmente entendieron el mensaje de Jesús. Y yo hoy, la palabra no nos manda a hacer eso, a que usted se despoje de lo que tiene, pero sí nos enseña Jesús a que seamos unidos. La unidad. Eso es lo que nos enseña la palabra de nuestro Dios. Amados hermanos, esto es digno de ver y de practicar. Esto es bonito lo que tenía esta iglesia. Había una unidad social entre ellos. No solo era espiritual, las convivencias de cómo vivían era de unidad. Había unidad social en ellos. Había un orden en la iglesia que se respetaba. Se sabía quiénes eran los que tenían la autoridad, los apóstoles. Se respetaban sus enseñanzas, sus palabras, cómo convivían, su forma de ser. Tenían gran autoridad y eso era respetado por la iglesia. Muy respetado. Tenían conocimiento de las necesidades. Y eso también es muy importante. Cuando somos unidos, usted y yo podemos darnos cuenta cómo vivimos, cuál es su necesidad. Cuando es una iglesia unida, usted sabe la necesidad de la iglesia. ¿Qué es lo que falta en la iglesia? Porque como somos unidos, yo puedo ver en el interior de la iglesia cuál es la necesidad. Entonces, debo de preocuparme. ¿Qué necesita la iglesia? Necesita una palabra de aliento. Ahí está. Cuando usted es conocedor, entonces, ¿sabe qué palabra decirle a la iglesia? ¿Me entiende, hermano? De eso se trata. Tenían conocimiento de las necesidades de cada uno y las suplían. Tenían sentido de pertenencia espiritual. No faltaban al templo a adorar a Dios. Ganaban almas para el Señor. Todos juntos trabajaban en el servicio al Señor. Es maravilloso ver a siervos preocupados por el servicio.
A mí me motiva cuando hay personas que siempre están pendientes, enviando mensajes. Y me gusta la actitud del hermano Alejandro, ¿verdad? Que aunque parece hermanos insignificantes, para muchas personas parece insignificante, que mandando los enlaces aquí, que el enlace allá, y que muchas veces lo obviamos. Muchas veces pasa eso, que el mensaje, la hermana emperatriz, otra cualidad bonita, que siempre está mandando, desayunando con la palabra. ¿Y sabe que eso es unidad? Esa es una unidad, porque usted está mandando desayuno. Qué bonito que a mí me manden un desayuno de la palabra de Dios. Eso es grandioso, es maravilloso. Me está ayudando a mí a fortalecerme en el Señor. Bonitas cualidades. El hermano que se tome el tiempo para enviar un mensaje, nuestro hermano Roberto, las hermanas en la mañana, que me levanto y puedo ver, la iglesia en Santa Eugenia ya está activa, ya está enviando el mensaje. Y que luego el hermano contesta, me motiva más, porque sé que está la iglesia despierta, ¿verdad? Qué feo es mandar un mensaje y luego nadie le contestó, lo obviamos. Pero qué bonito es cuando se ve que la iglesia está activa, cuando luego los miembros están activos, y eso es maravilloso, hermano. Es maravilloso ver a siervos preocupados a Dios. Y yo recuerdo siempre cuando veo a personas así, yo recuerdo a Pedro y a Juan. Pedro y Juan. Dice que ellos subían juntos al templo. Hechos capítulo 3, versículo 1. 3:1. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Ellos subían juntos a la hora de la oración. Dice la palabra de Dios. Ellos estaban preocupados por el servicio al Señor. Entonces, cuando entendemos lo que es adorar a Dios, lo que es ser un cristiano, entonces uno está preocupado por ello, por el servicio a Dios. ¿Cómo pasar por alto un domingo cuando es el día del Señor? ¿Cómo pasar por alto cosas que le benefician a uno mismo? Que se trata de vivir espiritualmente con el Señor. Ellos estaban dispuestos a sufrir los agravios del maligno, todo lo que traía, porque usted sabe la historia de los grandes hombres de Dios, los grandes apóstoles, los primeros cristianos que murieron, que fueron muertes crueles, hermano. ¿Solo por qué? Por profesar el nombre de Cristo, por predicar a Cristo. Pero para obtener la salvación se trata de ello. Dice la palabra de Dios que el juicio empezará por la casa de Dios. Y eso no es nuevo. Tenemos que ser conscientes y estar preparados, hermano, que el juicio empezará por la casa de Dios. Nada es fácil en esta vida. Si usted ve, para obtener una cosa material, ¿cuánto hay que trabajar? ¿Cuánto hay que sufrir? ¿Cuántas cosas hay que hacer? Imagínense la salvación. ¿Acaso la salvación es pequeña? No. Allá dice Hebreos 2, una salvación tan grande. No la descuides. Presta atención con diligencia a una salvación tan grande. La salvación es grande y es maravillosa. Y debemos nosotros darle sentido. Hechos capítulo 4, versículo 23. 4:23 de Hechos. Dice la palabra de Dios. Yo puesto en libertad. Vinieron a los suyos y encontraron todo lo que los principales y sacerdotes y los ancianos les habían hecho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes, juntos, unidos, dice la palabra. Alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Que por boca de David, su siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron a uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen la palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo. Cuando hubieron orado,
el lugar en que estaban congregados, dice la palabra, tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Cómo estaban todos orando? Unánimes, juntos, unidos. Ese es algo grandioso, es uno de los ejemplos que nos enseña la palabra de Dios. Pablo nos hace el llamado en su carta a que seamos solícitos en guardar la unidad. ¿Y de qué debe de haber entre Dios y nosotros, hermano? Como ya leíamos, Primera de Corintios, ya estamos finalizando. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Leemos el versículo 10 de Primera de Corintios. 1:10. Dice la palabra de nuestro Dios: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El consejo de Pablo: usted y yo, es posible que tengamos algunas cosas que no estemos de acuerdo algún día, porque esta es una lucha, es una batalla que iremos de continuo. Es posible que usted no esté de acuerdo con lo que yo diga o yo no esté de acuerdo con lo que usted diga. Pero ¿por eso debe de haber divisiones? No. ¿Qué es lo que debemos hacer como familia, como unidos que somos? Juntarnos y hablar y dialogar, hermano, y buscar la raíz. ¿Por qué el disgusto? Ah, muy bien. Eso se llama unidad. Comprendernos, entendernos. No es que somos perfectos nosotros, no somos perfectos. Y siempre quizás no vamos a estar de acuerdo. O hablar el uno del otro allá afuera. Hablemos juntos aquí, juntémonos a platicar sinceramente, honestamente, como hijos de Dios, ¿verdad? Y hablemos lo que debemos hablar. Amados hermanos, Dios sigue dándonos ese espíritu de unidad. Y no descuidémonos en ningún momento. Si permanecemos unidos como iglesia, nada nos podrá vencer. Nada. Y yo veo algo muy formal. Yo veo algo muy formal en esta iglesia. Cuando yo empecé y miraba, digo yo, ¿será que funciona así? Si es de Cristo. Y una hermana me dijo, hermano, si es de Cristo, va a permanecer. Si no es de Cristo, es lo mismo, esto se va a deshacer. Pero esto es de Cristo, hermano. Esto no es de Alejandro, no es de Jorge, no es ni de Roberto, no es ni de ninguna familia. Esto es de Cristo, a quien nosotros profesamos y servimos. Nuestra vida le pertenecen a Él. Y quiero cerrar con Filipenses 1:27. Filipenses 1:27 dice la palabra de Dios. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes y en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Mire que el apóstol Pablo les dijo a los filipenses, ¿verdad? Les advirtió y les dice solamente que se comporten como debe de ser con el Evangelio de Cristo, que aunque esté ausente o esté presente, ustedes deben de seguir unánimes, unidos, juntos, profesando el nombre de Cristo. Si estamos unidos, nada podrá vencernos, sino que seremos fuertes. La unidad, hermano, nos da la fuerza. Seamos unidos en palabra, en hecho, en pensamiento. Y si hay algo que debamos decirnos, digámoslo. Porque es lo mejor, eso es lo que hace la unidad, amados hermanos. Con esta unidad como iglesia y viendo el ejemplo de la iglesia primitiva, le aconsejo a que veamos el ejemplo de esa iglesia y que nosotros podamos parecernos más a esa iglesia del Señor. Que Dios lo bendiga. Amén, hermanos.